Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo. Este es un canal de adolescencia con temáticas de adolescencia en general y está orientado a aquellas personas que deseen formarse en temáticas de adolescencia. Eh, bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es anticoncepción hormonal de emergencia. Bueno, el tema que vamos a ver entonces es anticoncepción hormonal de emergencia. También muchos lo conocen como la pastilla del día después, la píldora del día después, pero el término más adecuado es anticoncepción hormonal de emergencia. Dentro de lo que es el marco legal, por lo menos acá en Argentina, la ley que tiene que ver con todo lo que es salud sexual y reproductiva es la 25.673. Esta tiene toda la legislación en materia de salud sexual en general y reproductiva. Dentro de ellos también incluye este método de anticoncepción de emergencia. La adecuada administración de este método forma parte de las responsabilidades sociales y legales que los profesionales de la salud tienen respecto de la salud sexual y reproductiva de los y les adolescentes. Y en este sentido también tenemos que tener en cuenta todos los aspectos de la autonomía progresiva también. Esto tiene que ver con que si un adolescente, no sé, de 14 años solicita la anticoncepción de emergencia, no hacerla venir con los padres, o que tenga que firmar algo, o porque es menor de edad no la puede tomar. No, es parte de sus derechos. También tiene que ver con esto de la autonomía progresiva, si es que ellas tienen la capacidad, digamos, de comprender por qué le están pidiendo, y bueno, y también comprender las indicaciones y todo lo que tiene que ver en relación a esto. Y también siempre considerar el interés superior, ¿no? En relación a la adolescencia. Bueno, todos estos temas también lo pueden ver en otro video que ya está subido, que tiene que ver con el marco legal de la atención en adolescentes. Un muy breve repaso. Recordamos que en el ovario tenemos distintas etapas de maduración folicular, desde el folículo primordial, folículo primario, secundario, folículo de Graf, este folículo maduro que ya expulsa el óvulo, y una vez que lo expulsa, todo lo que serían las tecas, que formaban parte de este folículo de Graf, se llenan del pigmento de la luteína, y pasamos a la fase lútea, en donde empieza a haber mayor secreción de progesterona. Entonces, en la primera fase del ciclo, la fase folicular, predomina principalmente la secreción de estrógenos, y en la segunda fase del ciclo predomina principalmente la secreción de progesterona y también de estrógenos. Aproximadamente el día 14 es el día de la ovulación aproximado, más o menos algunos días. Lo que ocurre es que en esto no todas las chicas tienen un ciclo regular, sobre todo en la adolescencia, en los primeros años no son tan regulares los ciclos, ¿no? Considerando la edad ginecológica, que generalmente toma más o menos unos 2 años que las chicas logren tener una cierta regularidad en su menstruación. Bien. En cuanto a la Organización Mundial de la Salud, aunque todas las mujeres utilizasen métodos anticonceptivos en forma correcta, ocurrirán cerca de 6 millones de embarazos no planificados por falla de métodos anticonceptivos. Así que, digamos, son situaciones que ocurren, y en este caso es posibilidades de accionar en la inmediatez, ¿no? Uno de los métodos que se usaba anteriormente era el método Giuste. Este método es básicamente la utilización de los anticonceptivos orales, que cuando estos vienen combinados, ¿no?, con algún progestágeno, ¿cómo lo pueden tomar? En el caso de aquellos que vienen con 30 microgramos de etinilestradiol, son 4 comprimidos cada 12 horas, 2 tomas, ¿no? O sea, un total de 8 comprimidos. Si el contenido es de 20 microgramos de etinilestradiol, son 5 comprimidos cada 12 horas, 2 tomas, y si es de 15 microgramos de etinilestradiol, son 7 comprimidos cada 12 horas, 2 tomas, total 14 comprimidos. ¿Cuál es el problema de esto? Y que bueno, que tiene etinilestradiol. El etinilestradiol es un análogo de los estrógenos,
y esta cantidad de estrógenos puede provocar algún tipo de complicación. Sobre todo en pacientes que ya tienen antecedentes como problemas de trombolismo o algún tipo de enfermedad hepática, y bueno, y esto es potenciado por los estrógenos, así que bueno, hay que tener ciertos resguardos y cuidados en este sentido. Posteriormente empieza a surgir toda esta cuestión de la anticoncepción hormonal de emergencia, utilizando el levonorgestrel, que es la droga que se usa o la medicación que se usa como anticonceptivo de emergencia. El levonorgestrel es un análogo de la progesterona, por lo cual es como si actuara en la segunda fase del ciclo, ¿no? De que estábamos viendo recién. Nosotros sabemos que las altas dosis de progesterona, o en este caso del levonorgestrel, al ingerirlo, asciende esas concentraciones y al descender las concentraciones provoca la menstruación. Entonces, generalmente la idea de la utilización de esta anticoncepción hormonal de emergencia es que sea lo más inmediato a esta relación sexual sin protección, sin cuidados, digamos, con algún tipo de método. Cuanto más tiempo va pasando, la efectividad del método va disminuyendo. Lo ideal es que la anticoncepción hormonal de emergencia se tome aproximadamente dentro de las 12 horas, y cuanto más se va retrasando, esta efectividad disminuye. De hecho, ahí lo pueden ver en el cuadro, por ejemplo, en menos de 12 horas, un 95% de efectividad, 25, 48 horas 85, 49, 72 horas 58, y podría tomarlo hasta el quinto día aproximadamente, pero ya, digamos, sabemos que la efectividad cada vez es más baja. Por eso hay que tratar de retirar este concepto de la píldora o la pastilla del día después, porque si no queda este mensaje de, bueno, la tengo que tomar al otro día. No, no es al otro día, es lo antes posible. En este sentido, hay que promover en la adolescencia de que en una relación sexual en la que pueda haber una posibilidad de embarazo, tienen que tratar de adquirir esta medicación lo antes que puedan. Y hay que promover que se dirijan ya sea a los hospitales, a cualquier guardia o farmacias de turno. Es una medicación que no requiere receta, que es de venta libre, la pueden comprar. Y bueno, y no requiere tampoco de ningún estudio previo, ni exámenes complementarios, ni mucho menos. Directamente se toma y listo. Así que bueno, es básicamente una forma para prevenir un embarazo no planificado. Esto que veníamos mencionando, dejar de decir la píldora o la pastilla del día después y llamarla de las horas después. Por eso se cambió el nombre a, se cambió el término correcto, es anticoncepción hormonal de emergencia. Y lo otro es que no sustituye a los métodos anticonceptivos de uso regular, ¿sí? Es decir, que lo ideal es que tenga algún método anticonceptivo, digamos, que use en la cotidianeidad, y esta, digamos, es la situación eventual de tener que tomar una anticoncepción de emergencia. En 1999 fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud y fue incorporado dentro de las drogas esenciales. Sirve para satisfacer las necesidades de atención de la salud de la población, por consiguiente, deben estar disponibles en todo momento, en las cantidades adecuadas, en las formas farmacéuticas que se requiera y a un precio asequible para las personas y la comunidad. Estas son dentro de algunas cuestiones que menciona la Organización Mundial de la Salud. Indicaciones concretas, básicamente una relación sexual sin uso de métodos anticonceptivos, o bien un uso incorrecto, un accidente o una falla potencial de algún método anticonceptivo. Por ejemplo, la rotura o deslizamiento de un preservativo, el deslizamiento de un diafragma, la expulsión completa del dispositivo intrauterino, la toma incorrecta de alguna pastilla o píldoras anticonceptivas por olvidos y demás, uso incorrecto de la anticoncepción hormonal inyectable, bueno, cualquier situación que pueda, digamos, provocar una sospecha de embarazo por un uso incorrecto de anticonceptivos. En relación a esto, siempre tenemos que considerar que en la adolescencia los métodos anticonceptivos siempre es preservativo y algo más, ¿no? El preservativo siempre, siempre deben usarlo, además como un método de barrera para las infecciones de transmisión sexual, y otro método anticonceptivo, ¿no? Dentro de ellos, bueno, la anticoncepción hormonal, que puede ser dispositivo implantable, bueno,
el método que elijan. Y si no, siempre hay que explicarles cómo se utiliza la anticoncepción hormonal de emergencia. Por ejemplo, si no quiere acceder a ningún otro método anticonceptivo y solamente va a usar ¿cómo se llama esto? Preservativo, si solamente va a usar preservativo, siempre comentarles cómo es el uso de la anticoncepción hormonal de emergencia, ¿sí? Hay que explicarles eso. Eventualmente es conveniente que la tengan en sus casas, digamos, por alguna eventualidad, pero bueno, esto debería conocerlo cualquier adolescente. En cuanto a las dosis, tenemos dos presentaciones. Viene la pastilla de levonorgestrel de 1,5 miligramos como dosis única, o vienen dos comprimidos de 0,75 miligramos, que bueno, totalizarían los 1,5 miligramos. Y en el caso de los dos comprimidos, la opción es tomar los dos comprimidos juntos, o tomar un comprimido y tomar el otro a las 12 horas. ¿Por qué está separado? Y bueno, porque a algunas chicas por ahí les produce más intolerancia o realmente no, algún tipo de disconfort, entonces también viene como en menor dosis. En general, la eficacia anticonceptiva, como veníamos diciendo, disminuye hasta el 5.º día, entonces es importante que la tome lo antes que se pueda. Al no contener estrógenos, básicamente no hay efectos colaterales de importancia, no hay efectos... es una droga muy, muy segura para que la puedan usar. No tiene interacciones con los antirretrovirales para aquellas chicas que están tomando alguna medicación para VIH, por ejemplo. Y sí es importante que si el vómito ocurre dentro de las 2 primeras horas de haber tomado la medicación, el levonorgestrel, se recomienda repetir la dosis nuevamente. En cuanto a las acciones del levonorgestrel, suprime el pico de hormona luteinizante y por lo tanto evita la ovulación, porque al incrementar la dosis de este análogo progestágeno hace que no se produzca el pico de LH que habíamos visto en el ciclo y por lo tanto, como posterior al ciclo ocurre la ovulación, no ocurriría. Esto explica de que es un método anovulatorio, es decir, que evita la ovulación. También lo que provoca es este incremento brusco, es al luteinizar rápidamente este folículo ovárico. A nivel del cuello, el cuello se empieza a tornar, digamos, un poco más viscoso, por lo cual empieza a suprimir el ascenso de los espermatozoides en el caso de que estuviesen alojados por ese sector. Y en el caso del endometrio, no altera la receptividad endometrial ni impide la implantación tampoco, ¿sí? Previene el embarazo siempre y cuando la fecundación no se haya producido. Si la fecundación ya se produjo, va a seguir su curso el embarazo. Por lo tanto, no es un método abortivo, sino que el método de la anticoncepción hormonal de emergencia es retrasar o inhibir la ovulación, es antes de la ovulación. Y también, por otro lado, impedir o frenar la migración de los espermatozoides. Como efectos colaterales, o cuestiones que puedan pasar, son las náuseas, que es lo más frecuente, también pueden aparecer vómitos, un poco de dolor abdominal, puede haber sensibilidad mamaria, cefaleas, mareos, fatiga. Todos los efectos adversos se resuelven en general dentro de las 24 o 48 horas, no es algo grave en general, es algo transitorio y propio de la medicación. ¿Qué ocurre con el ciclo menstrual? Bueno, se podría presentar un sangrado inmediatamente o posterior a su uso, ¿no? Desde tomar la anticoncepción que depriven o que como que menstruen, digamos, ahí próximo al uso. En general, esta deprivación debería ocurrir dentro de estos 5 días de haber tomado o sea, toma la anticoncepción hormonal de emergencia y de ahí más o menos en los 5 días que continúa debería venir, ¿sí? Si no viene pasados esos 5 días, bueno, ahí uno podría empezar a sospechar de que se produjo un embarazo. El 50% de las mujeres tendrá su siguiente menstruación en la fecha esperada, en un 35% la menstruación se adelantará y en un 13% un retraso máximo de 5 días aproximadamente. Contraindicaciones.
Según la Organización Mundial de la Salud, no hay ninguna contraindicación clínica en la cual los riesgos de utilizar una anticoncepción hormonal de emergencia superen los beneficios de su uso. Así que, digamos, si hay que usarla, se usa. La elevada seguridad de la anticoncepción hormonal de emergencia se explica por el tiempo corto de tratamiento y la baja dosis total administrada. Y no es necesario ningún examen médico o complementario previo a su prescripción. Es decir, no requiere examen ginecológico genital, no requiere ningún tipo de chequeo médico, no requiere laboratorios, no requiere ecografías, no requiere nada. Simplemente tomar la medicación. Riesgos para el feto o falla o un uso accidental, digamos, ¿qué puede llegar a pasar? Como decíamos, si el embarazo se produjo, no lo va a evitar el embarazo en el sentido de que no es abortivo, entonces va a seguir su curso el embarazo, ¿sí? No lo interrumpe. Y tampoco hay estudios que evidencien algún tipo de anomalía fetal o algún tipo de anomalía embrionaria en el caso de que hubiese tomado la anticoncepción hormonal de emergencia y ya estuviese embarazada. La anticoncepción de emergencia como un método regular, en realidad no hay un límite para su uso. A veces dicen, bueno, algunas personas dicen, no, se puede usar hasta 3 veces, hasta 5 veces. No, no hay un límite, lo puede usar la cantidad de veces que lo necesite. La frecuencia de anticoncepción hormonal de emergencia, sí, lo que puede ocurrir son irregularidades menstruales. También tenemos que considerar que no previene contra las infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, si no hubo protección, considerar también ahí sí la posibilidad de hacer algún tipo de serología, de asesoramiento en relación a las infecciones de transmisión sexual. También tenemos que hacer un análisis de esta situación, sobre todo en las adolescentes que frecuentan este tipo de método anticonceptivo, cómo transmitirle que sería más adecuado que use otro método que la proteja de manera más regular, como para que no tenga que salir corriendo a buscar anticoncepción de emergencia con frecuencia. Y lo que veníamos diciendo, que en la adolescencia siempre se prefieren 2 métodos anticonceptivos, el preservativo prácticamente sí o sí, y otro método anticonceptivo que pueda dar protección. Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado, nos vemos con algún otro video, saludos a todos, chau chau.